También dedicas un capítulo interesantísimo a esos bares que también son como refugio y calefacción en un ambiente hostil, y una serie yo creo que también casi de culto, que es Doctor en Alaska, también tenía un entrañable bar, el único bar del pueblo donde también se reunían todos, y que yo creo que también lo relatas en el libro como uno de esos bares entrañables, el de Doctor en Alaska. Sí, porque además, claro, en esos sitios pequeñitos, ¿no?, en los que solamente hay un bar, pues te lleves mejor, te lleves peor con los vecinos, pues tenéis que convivir allí, ¿no? Y la verdad es que ese es interesante, porque además todos los personajes de Doctor en Alaska, como son tan peculiares y tan surrealistas, ¿no?, pues ahí en ese bar que lo llevaba Banker, ¿no?, que se llamaba el dueño del bar, que era ya un hombre mayor, pero como su familia era muy longeva, pues él se había hecho una novia de 20 años, ¿no? Sí. Creo que era Miss Paso del Norte, ¿no? Me parece que se llamaba. Entonces, bueno, todo el juego que hace ahí, pues también con el tema de la guerra de los sexos y demás, ¿no? Y luego, efectivamente, en un sitio como Alaska, donde bueno, durante muchas épocas del año, ¿no?, las 24 horas del día prácticamente son de noche, pues si no tiene ese refugio, tiene que ser francamente complicado sobrevivir, desde luego. Y hay en el libro algo interesantísimo, yo creo que es un pilar ya, y un pilar de la pintura y de la cultura, que es Edward Hooper y su famoso cuadro, que yo creo que es una referencia no solamente para tu libro, sino para el tema que trata. Yo creo que es un cuadro donde tú lo describes tan bellamente como la soledad del bebedor, y sobre todo que es como ya una imagen cinematográfica. Parece que ese cuadro es una película noir por sí sola. Sí, yo para mí ese cuadro es de esos que además lo tengo ahí puesto hasta en la portada del Facebook, ¿no? Porque la verdad es que uno de esos cuadros, no sé, yo uno de los viajes que tengo pendientes de hacer a Chicago, y nada más que por ver ese cuadro. La verdad me dio mucha rabia el año pasado, no, fue hace 2 años que estuvo aquí la exposición de Hopper en Madrid, ¿no? La verdad, la exposición fue fantástica, pero no vino este cuadro, el de los Nighthawks, ¿no? Y bueno, la verdad es que efectivamente, ¿no?, ese cuadro en el que bueno, pues ahí están esos bares americanos que no cierran las 24 horas del día, ¿no?, y donde la gente no tiene necesidad de hablar para sentirse acompañada dentro de una terrible soledad, ¿no?, que es lo que muestra esa imagen, ¿no? 2 personajes por un sitio, otro personaje en otro, la calle entera vacía y oscura. Y luego, estudiando un poco sobre el origen de ese cuadro, porque además luego ese cuadro ha sido, por ejemplo, en la serie que comentamos, Mad Men, ¿no?, pues reflejó una situación parecida, ¿no? Contaba Hopper que él escribió o pintó ese cuadro cuando los japoneses atacaron Pearl Harbor, ¿no? Cuando los japoneses atacaron Pearl Harbor, todo el mundo se marchó a su casa. Entonces, las calles se quedaron completamente vacías, ¿no? Y claro, la gente, estos seres solitarios, que la casa se le cae encima, el refugio que buscaron fue el de, bueno, pues el del bar de la esquina, ¿no? Como el Phyllis que aparece reflejado en un cuadro que, bueno, para mí es, bueno, de esos que tiene ahí clavado en la retina por siempre jamás. Es curioso, estaba pensando ahora que casi todos estos bares de cine y de series suelen ser de Nueva Inglaterra, ¿no? De esa mezcla entre lo irlandés y lo norteamericano. Por ejemplo, el Cheers, que es el más mítico. Sí, ahí yo creo que los Estados Unidos tienen toda una mitología con el tema de los bares, ¿no? Hemos hablado mucho, efectivamente, de toda la zona esta de la costa este, ¿no? Pero luego también está el diner, ¿no? El diner este famoso que aparece en todas las películas del Medio Oeste, ¿no? Ese diner, pues con la tarta de cereza, ¿no? Que yo creo que sería la tarta de cereza, la tarta de manzana, ¿no? Que sería el elemento más representativo. En la película esta de una historia de violencia, ¿no? Sí. Lo refleja muy bien, ese sitio ahí en el que todo es bonito, ¿no? Y los niños van cruzando la calle y el autobús pasa y todos los clientes se conocen por el nombre y demás, ¿no? Y luego, sin embargo, pues ahí ocurre una historia tremenda, ¿no? Y se desata un tema de mafia y de violencia salvaje, ¿no? Pero esa imagen idílica del diner, ¿no? Donde se reúnen todos la gente joven y demás. Y luego tenemos en la costa oeste, lógicamente, aunque ya sea avanzando hacia atrás, ¿no?, el mito del salón del oeste, claro, que sería del oeste sin ese salón en el que, bueno, pues en el que emborracharse, en el que desafiarse, en el que dispararse y en el que vivir y morir, pues como se vivía en el lejano oeste, ¿no? ¿Qué género le saca más partido a los bares y a las cafeterías, el western o el noir, el cine negro?
Yo creo que el noir, ¿no? Porque el western es más de espacios abiertos, ¿no? Luego tiene que tener ese referente, pues en el pueblo, en la ciudad, pues donde los vaqueros llegan, pues para el sábado por la noche, ¿no? Pues después de toda la semana trabajando para desahogarse y demás. Pero yo creo que tienen más presencia tanto argumental como propiamente cinematográfica en el noir, ¿no? En el negro. Es curioso que creo en El Padrino no recuerdo yo ahora mismo ningún bar, ¿no? Recuerdo algún restaurante y tal, pero no un bar. En El Padrino aparece la famosa pizzería, efectivamente, y luego sí hay un detalle curioso en el Padrino 2, cuando Michael Corleone está en Sicilia, que es, no, en El Padrino 1, ¿no? Es cuando Michael Corleone, en El Padrino 1, cuando Michael Corleone está en Sicilia, la que taja se tiene italiana, exactamente, ¿no? Y que conoce allí a Polonia. Ese bar existe, ¿no? Porque el Padrino, todas las secuencias estas del Padrino de Sicilia no las pudieron rodar en Corleone, que era el lugar del que venían, precisamente porque había habido un atentado de estos de la mafia y les recomendaron no rodar allí, ¿no? Y rodaron en un pueblecito que estaba cerca de Corleone, y aparece un bar Vitelli que hoy día todavía existe, ¿no? Tiene fama de que ponen la mejor granizada de limón de toda Italia. Y aunque el bar en la película no se ve por dentro, ahora tal y como lo tienen montado, pues tiene un montón de fotografías del rodaje del Padrino, ¿no? De los camareros, de los dueños, con Coppola, con Al Pacino y demás, y lo tienen convertido en un pequeño museo aquella película. Hablas también en tu libro de unos cuantos directores que han sabido sacar la mejor parte a los bares y a las cafeterías, y pones a Quentin Tarantino como uno de tus preferidos, uno de los mejores directores que han contado lo que es la esencia de un bar, en Pulp Fiction, en Malditos Bastardos o Reservoir Dogs, que yo creo que son esos bares, cafeterías y locales en los que transcurre la acción y sin los cuales como que no se entendería muy bien el resto de la historia. Estaba pensando en la cafetería que antes nombramos de Pulp Fiction. ¿Es Tarantino el mejor director que con más mimo retrata los bares y cafeterías? Yo creo que sí. Además, en todas las películas le guarda un momento muy especial, ¿no? En el de Malditos Bastardos, el bar bajando la escalera y demás, siempre él guarda una secuencia de las fuertes de la película para que se desarrolle en un bar, ¿no? Y hombre, y tenemos por supuesto el mítico diálogo de su primera película, como empezaba con Reservoir Dogs, con el famoso diálogo del tema de las propinas y los camareros, ¿no? Yo cuando escribí el libro, sabes que muchas veces pues escribe el libro, luego se publica, se vende, la gente lo compra y tal, y luego pues la mayor parte de las veces, muchas de las veces, no digamos la mayor parte, ¿no? Pero bueno, muchas veces la gente pues le echa un vistazo, lo ojea, lo deja en una estantería y no lo vuelve a ver, ¿no? Pero lo que siempre suele mirar la gente es la dedicatoria. Entonces, bueno, yo en este caso, pues más allá de que eso ya lo hice en el primer libro, ¿no? De dedicarlo a la familia, a mi hermano, mi sobrina y demás, a mis padres, pues quería dedicárselo a esa gente, ¿no? A los camareros y a toda la gente que trabaja en la hostelería, los cocineros y demás, que la verdad es que tienen un trabajo francamente ingrato, ¿no? Porque aparte de que ellos trabajan a deshoras, ¿no? Que es cuando nosotros no lo pasamos bien, los fines de semana, a mediodía, por la noche, ¿no? Pues luego, aparte, cuanto mejor nos lo pasamos nosotros, más bebemos y más contentos estamos, pues más cansados y peor lo van pasando ellos, ¿no? Con lo cual, la verdad que además yo, para mí, soy una persona que me gustan los bares, ¿no? Me gustan, los disfruto y demás, pues les tengo un gran respeto, ¿no? Entonces, bueno, también por eso les dediqué ahí un capítulo, ¿no? Yo creo que los camareros, como los taxistas, ¿no? Yo creo que son las personas grandes filósofos de la vida, ¿no? Y las personas que más saben porque escuchan puntos de vista y conversaciones de todo tipo, ¿no? Y bueno, ahí me gusta ese sentido, pues como Tarantino cuida siempre el personaje, bien de los camareros o bien el del propio bar en sí mismo. Lo expresas muy bellamente en la página dedicada a los camareros, cuando dice que pocas personas saben tanto sobre temas tan variados como los camareros, de fútbol, de política, de hombres, de mujeres, de sus relaciones, de amores y desamores. Los camareros, como los taxistas, son depositarios de una sabiduría ancestral. Está esto bellísimamente expresado porque recoge realmente lo que es un camarero al viejo estilo, ¿no? Sí, me acuerdo del creo que aparece ahí en el libro, ¿no? Cuando en Pasión de los Fuertes llega Henry Fonda, que es el sheriff de allí del pueblo, ¿no? Y llega
pues enamorado de su Clementine, ¿no? De la bella Clementine, y Clementine no le hace caso y empieza a tener una conversación de esta trascendental con el camarero, ¿no? Y al final le pregunta, ¿tú te has enamorado alguna vez? Y él le dice, yo siempre he sido camarero, ¿no? Es decir, ser camarero es una profesión que va más allá de la profesión, ¿no? La verdad es que los buenos camareros son bueno, yo creo que habría que hacerle un monumento, desde luego. Sí, tiene mucho de psicólogos, de psiquiatras, de confesores, se reúnen varias vocaciones en una profesión como la de camarero. Dices algo muy interesante en tu libro, sobre todo como los bares, atendiendo a los bares y cafeterías, que son un inmejorable vehículo para conocer el pulso de una sociedad y de una comunidad. Hay un programa, ya no existe, en la desaparecida emisora Punto Radio, donde una sección durante todos los días, los temas que se habían hablado durante toda la mañana, y luego acababan con una visita diariamente a un bar determinado de Madrid. Cada día era uno distinto, y micrófono en mano, pues le hacían una pregunta a la gente que estaba por ahí en los bares, pues ¿qué opina usted de Rajoy? ¿Qué opina de las medidas que está tomando? Y siempre, cada día distinto, era a un bar, y me recordó mucho a esto que tú dices en tu libro, que yo creo que para cogerle el pulso a una sociedad basta con ir a un bar y escuchar de lo que se habla y de lo que se comenta, ¿no? Sí, la verdad es que en eso ahora se critica mucho el tema de lo de las redes sociales, ¿no? Que las redes sociales están un poco quitándole espacio a esa red social, ¿no? No sé si os acordáis de un anuncio de una cerveza que lo ponían ahí en grande, ¿no? Ponía la cerveza, los bares y los amigos, la primera red social, ¿no? Y es verdad que eso, bueno, también el ritmo de vida que llevamos, pues quizá ahora sea un poco distinto, ¿no? Pero yo creo que ese contacto humano, el hablar mirándote a los ojos, ¿no? El reír, el compartir una bebida. No sé, yo siempre he dicho que yo me he formado en los bares, ¿no? Las conversaciones más, ¿qué digo yo?, las más interesantes, ¿no? Las más ilustrativas, pues eran en esas tardes que lo mismo empezaba o salía un día a tomarte una cerveza a la 1 de la tarde, ¿no? Y acababas volviendo a casa a las 3 de la mañana, ¿no? Pues fíjate tú el recorrido que había ahí para escuchar, discutir, pelear y de todo, ¿no? Yo creo que sí, que se le toma mucho el pulso a la realidad en los bares, ¿no? Yo lo primero que hago cuando voy al trabajo, procuro intentar llegar siempre 5 minutos antes, y lo primero que hago es ir al bar a tomarme un café, primero porque el café lo necesito, ¿no?, para espabilarme, pero luego pues porque ahí en la barra de la cafetería es donde empieza a tomarle el pulso a lo que va pasando por la mañana.